Buenos días, señor. Buenos días. ¿Usted su nombre, por favor? ¿Su nombre? Mío, Elmer Shume Vilca. Elmer, buenos días. ¿Cómo está? Usted Estamos llevando a cabo nuestra fiesta costumbrista de San Martín Timpopuquio. Con el mayor respeto, todos presentes, residentes de Ica, Lima, son... Señor Elmer, una pregunta. ¿Usted es el capataz de los camareros? ¿Capataz? Sí. Yo. ¿Usted es el capataz? Yo represento acá, veo todo, gentes mareadas, a veces con alto respeto se le tendrá que retirar. Dígame, señor Elmer, esta costumbre normalmente lo hacen en esta fiesta, ¿sí? Sí, esto se lleva todos los años, esta fiesta es recuerdo de las personas mayores anteriores que vivían acá en San Martín, que han forjado a las personas. Hombres y mujeres llevamos a cabo todos los años. Qué bueno. Dígame, señor Elmer, ¿cuántas camaritas han preparado para esta oportunidad? 50. 50 camaritas. 50 camaretas, todos activos. Qué bueno, mire. Dígame, señor Elmer, y normalmente esta fiesta se realiza el 14-15. Sí, 14-15, 16 la corrida de todos. ¡Wow, con corrido! Sí, hay varios bravos toreros. Y esto, Por la misma razón, a veces gente de Tíricos no lo va a permitir. Yo, de mi parte, soy nombrado por el mayordomo. qué bueno. Desde Astocasa Flores y esposo Raúl Astuguamán. Qué bueno, señor Elmer. Un gusto entrevistarlo, pues, ¿no? Y que siga la fiesta, pues, ¿eh? De igual manera, también mis grandes respetos. Un abrazo para ustedes. Gracias. Aquí estamos con la mayordoma, Eddie Astocasa. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Tu palabra, pues, para Criajén. Buenos días, emocionada, contenta en esta, cumpliendo con la devoción a la Virgen. ¿Qué más puedo decir? La verdad estoy emocionada. No pensé que podía ser un ambiente tan hermoso que lo estamos pasando. De verdad, muchas gracias. Qué bueno, Eddie, que siga la fiesta, pues, Eddie. Que continuemos la fiesta hasta las últimas consecuencias. Qué bueno.
nombre, por favor? Violeta. Violeta. ¿Usted es del lugar? No, de Macíasito, soy visitante por acá. Ah, mira, tú qué bien. ¿Usted siempre viene a estas fiestas? Sí, siempre he venido. ¿Qué le parece la fiesta? Muy bonito, muy hermoso, como todos los años. Gracias. ¿Tu nombre me dijiste? Violeta. Violeta. Gracias, Violeta, ¿eh? Que siga la fiesta, pues, ¿eh? Claro que sí, a gozar todos. Gracias. ¿Ya ves? ¿Su nombre, por favor? Regina Guamaní Espinosa, yo soy de Abancay. De Abancay. ¿Usted está visitante acá? No, soy de la República de Callanca. Ah, mira tú, qué bien. Sí. ¿Qué nos puede decir sobre este alba? Muy bueno, todos los años que se hace. Yo vengo así de visita, como la familia, tu casa es familia de mi esposo. Vengo pues, está bueno la alba. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Regina, que siga la fiesta, ¿bueno? Sí, que sea la fiesta, hasta el 16. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, gracias. Estamos con Rosamelia Estocasa, Junes. ¿Cómo está, Rosita? Cuéntanos, ¿qué tal te parece el alba? Muy bonito, como siempre, nuestras costumbres de nuestros pueblos que venimos celebrando año tras año en devoción a nuestra Virgen Asunción y a San Martincito de Porres. Siempre tengo la voluntad de venir y regresar a mi pueblo por recuerdo de mis padres. Claro, qué bonito, Rosita. Dime, Rosita, ¿hasta cuándo se queda usted? Yo me quedo hasta el día miércoles. Miércoles ya retorno a mi trabajo. Hasta que acabe la fiesta, ¿sí? Acabé la fiesta como siempre, desde que inicia hasta que termina. Qué bueno. Gracias, pues, Rosita, y que siga la fiesta, pues, ¿eh? Claro, con alegría, con devoción y con alegría. Estamos con la señora Carmen Astocasa. ¿Qué nos puede decir sobre esta alba, señora Carmen? Que me estaba pasando bonito y tan hermoso, está buena la pólvora, la cabareta está hermosa. Ya, está que revienta mucho y nos divertimos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Gracias. Qué bueno. Que siga la fiesta, pues. Que siga la fiesta, hasta más, hasta donde más dure, ¿no? Ok, gracias, gracias.
estamos acá, nos encontramos con el mayordomo Jorge Morales. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal, señor Jorge? ¿Qué opinión le da sobre este albazo? Muy buenos días con todos presentes. Pucha, me siento bien contento, feliz en mi pueblo de Tipojpuquio, con todos mis visitantes, mis primos, hermanos, primas, todo en general. Y espero que lo pasemos pues un bonito día en el ALBE, en el 12, en todo. Muchas gracias. Qué bueno, Jorge. A todo esto, dígame, ¿cuándo termina a todo esto la fiesta? El miércoles a las 6 de la mañana. Ya tenemos 2 días para gozarnos. Sí, a las Qué bueno, qué bueno. Todo gratis acá, nada se vende. Eso es lo mejor, ¿eh? Así es, tenemos comida, diferentes platos, licores, diferentes sabores, de todo hay. Ya mujeres que se la busquen. Qué bueno, gracias, señor mayordomo, ¿eh? Muchas gracias. Ya, gracias a usted.